Una vez que nosotros tenemos la solución rica de PLS, pasaba a la siguiente etapa, que era la purificación. En esa purificación, generalmente lo que se utiliza en las grandes plantas y para formar su plata de cobre, utilizamos recetas, extracción por solventes. Esa solución ya purificada con electrolito rico de interés, ahora lo que hacemos que es enviarlo a la electrodeposición. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener los cátodos de cobre. Y si no se alcanzase todavía la pureza del caso, tendríamos que ir a una siguiente etapa, que es la electrorefinación. Y en esta refinación sí nos sale el cobre al 99.9999% en cobre. Pero como les indico, si en la electrodeposición ya alcancé ese valor 99.99, ya no tengo que ir a la electrorefinación. Y para ello, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿O en qué consiste? Simplemente consiste en una celda electrolítica, en cuyo interior se encuentra justamente la solución o el electrolito de USO4, es decir, el sulfato de cobre. Y en ella se coloca ¿qué? Se colocan los electrodos, que vendría a ser ánodo y cátodo. Ánodo, el positivo, y cátodo, el negativo. En esta etapa, generalmente el ánodo consiste en una plancha de PB plomo antimonio. Es una lesión de plomo antimonio. Ese hacer esta plancha aquí. Y el cátodo puede ser una plancha inox o una lámina de arranque de cobre. Este aquí entonces, inox o una lámina de arranque de cobre. En electro se prefiere utilizar primero la plancha inox, pero para la electrorefinación ahí sí utilizamos sí o sí lámina de cobre. Entonces, todo eso va a estar sumergido, obviamente, dentro de la solución. Y aplicamos un voltaje proporcionado por un equipo rectificador. Entonces, el rectificador ¿cuál es su función de este rectificador? Si aquí está ingresando voltaje de corriente alterna, el producto de ese voltaje de corriente alterna es la corriente continua, el VSC. Entonces, para nuestro caso, nosotros necesitamos que corriente continua. Entonces, este rectificador se va a encargar de ello. Y regulamos, vamos a dar cuenta que este es el rectificador. Es un cajoncito grande, dependiendo de cuánto se va a trabajar. Tiene una perilla para ajustar voltaje, tiene una perilla para ajustar amperaje, tiene sus salidas respectivas, el más, neutro y el N, y aquí tiene un boomer. Que es prácticamente un relojcito que me indica cuántos voltios tiene. Pero en otros casos ya no utilicé eso, ¿no? Simplemente una pantalla digital que ya aparece cuánto es el voltaje que nos interesa. Entonces, regulando el voltaje del caso, lo conectamos a nuestro rectificador y ajustamos el voltaje en este caso va a ser 2.5 voltios. Entonces, el voltaje aquí va a ser 2.5 voltios. Es lo que necesitamos para que se realice la electrodeposición del cobre. A diferencia del otro caso el oro que decíamos a las otras clases, ese era en 3.5 voltios. Aquí es 2.5. Entonces, ¿por qué esa relación de cambios de voltaje, no? Porque uno 3.5, otro 5, de repente otro 2, de repente otro 0.7.
Eso obedece justamente a lo que vendría a ser los potenciales electroquímicos. Son tablas de potenciales electroquímicos. O también se denomina potenciales de semireacción. Con esos nombres generalmente los encontramos. Entonces ahí simplemente, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Tenemos el hidrógeno, que es un potencial cero, y encima de eso tenemos a los otros elementos químicos. Y debajo de ello tenemos a los otros elementos químicos. Entonces simplemente ubicamos dónde está el cobre y leemos cuánto es el potencial que nos indica. Y ese es el que colocamos regulando nuestro rectificador. El tiempo generalmente de la electrodeposición, en promedio hablando, es 5 días. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que esta planchita que hemos utilizado como cátodo se ensañe. Al término de 5 días, retiramos la plancha y listo. La separación entre ánodo y cátodo, la separación, puede estar entre 5 a 10 centímetros. Pero tiene que estar lo más paralelo posible. Si no está paralelo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Como estamos utilizando voltaje, este va a terminar pegándose a la otra plancha. Se va a juntar. Como está engrosando esto otra de aquí, y la otra plancha lo tenemos ahí que se está desgastando, se atrae pegando y se produce un cortocircuito. Y eso empieza a arder. ¿No? Entonces hay que tener cuidado que las planchas sí estén bien paralelas en su uso. Tanto para esta refinación de igual forma. Como les indiqué, es lo mismo. Solamente el voltaje nomás se va a regular aquí, se hacen los cambios. Aquí utilizaré, si aquí he utilizado 2.5 voltios, aquí voy a utilizar 0.7 voltios. Es la diferencia. Ahora, este solamente es una celdita, pero a nivel industrial nosotros utilizamos ¿qué? Baterías. Batería de celdas. Tenemos 3, 4, 5 baterías. Alimentamos la energía con ¿qué? Con lo que se conoce como un bus bar. Este bus bar es la que se encarga de alimentar la corriente eléctrica para ambos bancos. Entonces en cada banco tenemos ¿qué? Una serie de placas o de celdas, perdón, de electrodos intercalados, ¿no? Ánodo cátodo, ánodo cátodo, ánodo cátodo. En ese orden lo vamos colocando. ¿Qué pasó? Pasa, ¿no? Otro igual, pues, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, feliz en la vida, ¿tú qué tal? ¿Ya? Entonces vamos intercalando ánodo cátodo, así sucesivamente en cada una de las celdas, que es a nivel industrial. Pero para pruebas a nivel de laboratorio, utilizar simplemente una celdita y listo. Entonces, en eso nomás consiste la electrodeposición, a grandes rasgos. Y la ventaja, les reitero, ¿no? Entre electrodeposición y electrorefinación es el voltaje, ¿no? 2.5 y al otro 0.5. Ustedes pueden electrodepositar no solamente cobre, pueden electrodepositar también al oro, si es que su solución tiene el complejo de oro-cianuro como ya vimos antes. Pueden depositar al níquel, pueden depositar al cobalto, entre otros. Pero hay situaciones en las cuales, estas condiciones normales por si acaso, ambientales normales, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que calentar esta solución.
Caso de la descomposición de lo que vendría a ser el cloruro de sodio, ¿no? Para sacar la sal, aquí tiene que estar la sal fundida de cloruro de sodio. Ahora, ¿a cuál se va a ir el cloro y a cuál se va a ir el sodio? El cloro, sabemos que tiene carga. ¿Qué carga tiene el cloro? Negativa. El sodio, positiva. Entonces, aquí mis electrodos son más menos. Entonces, en este positivo se va a quedar el cloro y en el otro se va a ir el sodio. Ya recuperaron su sodio. Pero tener cuidado que, ¿no? Que este sodio, al entrar en contacto con el agua, revienta. Ese es el problema que existe hoy en día en los famosos coches eléctricos, ¿no? Que todavía eso no se puede reciclar. ¿Cómo lo conservamos? Lo conservamos esto en parafina. ¿Qué es la parafina? El queroseno. Pero vamos a seguir a hacer, caballeros. ¿Por qué se usa la parafina? La parafina, al ser un compuesto orgánico, evita de que se oxide y reviente. Es igual que el mercurio en el agua. Si tú dejas solamente el mercurio guardado, al entrar en contacto con el aire, lo está volatilizando. Pero si tú lo dejas con agua más, esa volatilización que va a tener ya la limitaste. El mismo principio ocurre aquí del sodio con la parafina. ¿Qué más? Hable con calle para siempre. Esto ya no lo toca nunca más. ¿Qué va a venir en el examen? Esa. También está tu padre, estás ahí. Cambiamos el legado ahorita. Jale otra vez. No pasa un lado para delegar. No había selección. Ya le corrección a la señorita. ¿Ya? Entonces hasta ahí es todo lo que es referente a la hidro y a electrometalurgia. Luego de hidro era todo lo que era lixiviación o disolución de especies para pasar a los estado iónico. Eran soluciones que ya tenemos el estado iónico, ahora nos interesa que recuperar los estados metálicos. ¿Cómo lo recuperamos? Realizando esta electrofusión o cementándolo agregando chatarra de cobre. En el caso de chatarra de hierro, en el caso del cobre, y agregando chatarra de cobre en el caso que queramos recuperar la plata. De eso nos estoy diciendo obviamente. Entonces estas 2 semanas que hemos hablado sobre esta parte de hidro equivale a 2 semestres de metalurgia. No hemos entrado a reacciones, estamos pasando, se lo estoy diciendo sobre el asunto, porque aquí hay ecuaciones en la cual utilizamos principalmente ¿qué? La ecuación de Nernst. Utilizamos el modelo de núcleo reducido, modelos difusionales. Eso ya va con integrales y derivadas. Entonces, se lo están llevando fácil, caballeros. El próximo año con fe. Como adicional, ¿no? A veces siempre es bueno, como les indiqué, cuando ustedes están hablando ya en el centro minero,
o en la planta donde les toque, así como les he indicado, ¿no?, qué cálculo se realiza con el Bore Index, cómo se realiza el D50. En esta parte de la predisposición también se habla de que son los rectificadores de corriente. Esos rectificadores de corriente, ¿en qué consiste simplemente? Para que tengan idea, ¿no? Aquí ingresa un primario de 220 voltios, es decir, la red eléctrica, 220. Luego tenemos, este de aquí es un transformador. Entonces este es el primario y este es el secundario. Entonces, solamente son bobinas. Y en la otra parte del secundario, aquí tiene un núcleo de acero, ¿no?, para que el corte de las espirales. Está sujeto a lo que se denomina la ley de Oeste. La regla de la mano derecha, ¿no? De la mano derecha. Las espirales, la dirección del flujo magnético. Entonces eso se aplica aquí para hacer este corte. Sí, manejas bien todavía. Entonces aquí tenemos un secundario en que ya no vamos a tener 220 voltios, sino vamos a tener aquí, lo vamos a bajar de repente se me ocurre a 100 voltios. Pero estos 100 voltios todavía son corriente alterna. Ya estoy borracho todo. Entonces ahí tenemos, les indicaba, 100 voltios de corriente alterna todavía. Eso ahora nosotros necesitamos rectificar. Entonces ahora viene la parte de rectificación. Rectificado. Y para rectificado nosotros utilizamos diodos. Bueno, por ahí si les gusta la electrónica, algo, de representación. Es el símbolo del diodo. ¿No? Es que aquí hago un pequeño paréntesis, no porque ustedes sean de minas, se van a limitar solamente a su perforación, voladura, inyección, ventilación y acarreo. Siempre ustedes tienen que tener sus complementos y accesorios. Y esos complementos y accesorios, una parte si bien es la metalurgia, otra parte también es para que no los sorprendan conocer o tener una noción de lo que es la electricidad. Entonces ya no es, ¿no?, como, no, yo solamente soy un minero al 100%, no. El minero al 100% ahora se caracteriza por conocer bien su carrera y disponer sus accesorios. No solamente que me llegó un programita nuevo, que minería 4.0, 5.0, no. Estas son las llaves que ustedes tienen que saberlo dominar. Entonces, les indicaba que aquí viene la etapa de rectificación. La rectificación viene a ser prácticamente lo que se conoce como un puente. Y en ese puente tenemos ¿quién? A los diodos. Tenemos un puente de diodos. Puente, para que se acuerden. Entonces, estos 110 voltios que me está saliendo, ahora yo lo conecto. Conecto aquí y lo conecto aquí. Entonces, este puente de diodos que estoy utilizando, obviamente utiliza diferentes amperajes. De ahí ya recién me rectifica mi corriente alterna, corriente continua. Entonces de aquí saco. Aquí ya tengo corriente continua, pero pulsante todavía. Acuérdense, ¿no?, que la corriente alterna es así, ¿no? Se nos oye algo. Esta misma tenemos en el transformador.
Aquí tenemos que como pulsos todavía va a estar aquí la corriente de salida entre estos pulsos. Entonces, para yo terminar de sacar una corriente prácticamente lineal, que debería ser la continua, lo que tengo que colocar es aquí un condensador. Un condensador electrolítico. ¿No? Entonces este condensador electrolítico ya me saca la corriente más linealizada. Y esta es la que utilizo para hacer mi electrodeposición. ¿A dónde regulo? De repente, ¿no? Mi voltaje, amperaje. Aquí le puedo colocar una llavecita para regular. Y otro condensador más aquí. Ya tengo mi regulación más precisa de lo que debería ser el voltaje que quiero para recuperar determinados metales. Esto es lo que está trabajando, no sé. Yo lo subí a YouTube, tal vez. ¿Perdón? Las diapositivas, bótelo. Llega tarde y molesta. Pero a veces me confundo yo las letras. Eso pasa porque no entras en la página. ¿Qué página estamos La que siempre utilizas. ¿Qué página? Como la que siempre uso. En la plataforma está todo. ¿Sí? Esa página. Que no entras es otra cosa. Siempre, todos los días. Especialmente de noche. Que mentalmente ahorita lo voy a colocar, ¿no? Eso pasa el tiempo, Disculpen. Esto solamente les he aclarado que es un alcance, con la disculpa del caso, ¿no? Para que no lo sé cuando tengan que salir en el campo. Obviamente esto no debo enseñarlo, ¿no? Pero ya les estoy haciendo un alcance del caso. Muchas gracias. Y subió una tía pues. A subir. ¿Alguna pregunta que quieran hacerse ahí? Delegado. Inge, revocatoria. ¿No preguntas? Este tema no entiendo. Que no estés bien. ¿Ah? Nada. Tengo ¿Cómo otras. hace parcial? Déjame la otra afuera. ¿Por qué son tan secos? Disculpa el caso. Y les explico. A cualquier colega que les enseñe X y S cursos, explíquenlo ese caso. Y no preocuparse cuántas y que eso no está en diapositiva. No. Ya reitero que les dije en una primera clase, el dinero como tiene que ser jodido, fregado. Y ese es el que te muestra el interés del caso. Pero solamente se va a traer no verso publicidad, ni para los supervisores, porque no tienes habilidad de diálogo. Y después se puede hacer automáticamente, por más que sea primer puesto o quinto superior, el señor está condenado. Y les digo por experiencia de quintos superiores que también ha habido en metalurgia. Sacando mi estadística de un 10% del 100% de primeros quintos superiores, solamente 2 o 3 opciones. El resto se queda ahí. O sea, acreditarte que seas un quinto superior no te dice de que seas realmente operativo en el campo.
¿Cuál te hace o te limita a ser operativo del campo? El diálogo, la dirección, la cooperación con tu dices. Eso sí te hace útil en el campo y con eso te vas haciendo considerar dentro del medio. ¿Por qué? Porque al entrar al diálogo vas generando tu espacio. Y ese espacio ya te tiene en cuenta para X oportunidades que se van a presentar en la vida. Así es el manejo. A los accesorios que les estoy reiterando, sí o sí tienen que tener los caballeritos. Les reitero, no solamente son los programas, ¿no?, que generalmente nos dicen, oh, si les será esto, que mira que esto, que ya no vas a escribir, etcétera, ¿no? La famosa inteligencia artificial. Nos va a hacer feliz. Pero sí, obviamente, es una necesidad, es cierto. Es una necesidad que necesitamos manejarlo. ¿Ok? Entonces, ya que ustedes no quieren preguntar más sobre vidrio, no quieren preguntar más sobre electro, pasamos a otra parte más bonita, entre comillas. La pirometalurgia utiliza calor para generar una serie de reacciones y obtener finalmente al elemento de interés de forma metálica. Pero a partir de qué nace. Esta pirometalurgia nace, obviamente, no, si nosotros repetimos a la antigüedad, obviamente desde el uso de los volcanes. Las grandes culturas, a razón de aprovechar los vientos, después se sumó después lo que dice el fuego griego. ¿En qué consiste el fuego griego? Lo bonito que su carrera es de que nosotros podemos hablar hasta de historia. Y si a ustedes no les gusta la historia, regalo, pero simplemente. ¿Qué es el fuego griego? ¿Qué? Fuego griego. Fuego griego. Ya. Esta que. El fuego de los dioses, ¿eso? Por ahí estás. El fuego de los dioses, la. El que robó el Festo. ¿Quién robó? Solo sé que el dios del fuego de la energía griega es este. Sí, dios del No, fuego del hogar. Es el fuego que se realiza con agua. Es el Fuego griego con agua. ¿Cómo hago un fuego con agua? Se separa. No, conmigo, no te voy a dar, te tengo que enseñar, ¿no? Pero viene en el examen. No, ya, bótalo. Bótalo. No, hay varias situaciones, reitero, de que ustedes tienen que jalar algo de historia para que te se les facilite ciertas cosas en el futuro. Por otro lado, bueno, les puedo decir del vellocino de oro. ¿Qué cosa era? Yo sabía eso. ¿Qué cosa era? ¿Qué ha existido? No sé. El vellocino de oro. Pero son situaciones de anécdota de la metalurgia y parte de la minería también, obviamente. Según los mitos griegos, según Godward. Según Godward. Los belgas son bajete para usted la mitología. Milana Entonces ahí entra el detalle, ¿no? Esto lo que estoy hablando ahorita, eso no les digo en metalurgia, porque se van a piratear mis ideas. ¿Qué ocurre? En este caso, el vellocino de oro es una lana de carnero. Acuérdense de Hércules, acuérdense para ser más preciso, ¿no? Hércules, justamente, ¿qué le envían a buscar? Traen el vellocino de oro, ¿no? Ya la carta lo leen. Entonces él va justamente a buscar el vellocino, lo encuentra, y justamente es una lana de carnero, sí es cierto, pero completamente dorada.
Entonces ahora, ¿no? Ya, ¿cuál es la habilidad ahora que yo les indico, ¿no? Por parte mía que les va a comentar. El oro, perdón, la lana, se comporta como un mecanismo electroestático. ¿Y cómo lo comprobamos? ¿No? Ustedes se acuerdan cuando iban al colegio, ¿no? Agarraban su reglita y frótate la cabeza, ¿no? Se cargaba con una caja. Y recogían sus papelitos. ¿De acuerdo? Entonces en este caso lo mismo sucede en esa lana. La lana, cuando ustedes la frotan, adquiere esas propiedades electrostáticas. Entonces cuando yo quiero trabajármelo, entre comillas ese término, de una solución aurífera, lo que está asegurando el X amigos, lo voto por la luz. Se debe encargar de absorber todo lo que es saturado. Yo lo llevo. Los resultados están aquí, está 0,0. Aquí está todo. Simple aplicación físico-química. La historia nos da ideas que nosotros tenemos nuevamente que revalorizarlas. Les reitero, para que nos faciliten ciertas cosas hoy en día en el mundo. Pero retomando con lo nuestro. En la pirometalurgia les indicaba que nosotros aquí utilizamos calor. Esta calor generalmente, para lo que es la etapa de secado, trabajamos con 105 grados. En secado, 105 grados. Pero no solamente es secado, que es lo que ocurre aquí en la pirometalurgia, sino también hay otra etapa que se conoce como tostación. La tostación puede ser con temperaturas superiores a los 300 grados. O sea, ya se pone más caliente la cosa. ¿Ya? Caso, por ejemplo, de lo que es el caso del plomo va a ser, empieza desde 300. El caso de la pirita, para que tengan referencia, ¿no? Pirita comienza desde los 450 grados. Luego tenemos, hasta ahí todavía todo se mantiene en sólido. No estamos formando nada de masas líquidas. Entonces podemos decir, ¿no?, que la reacción aquí, sólido, gas. Reacciones. Ya en secado, reacción sólido-gas. Lo estoy botando el agua solamente. En tostación, sigue siendo reacciones sólido-gas. ¿Ya? Luego viene lo que es la fusión. La fusión trabajamos con temperaturas mayores a 900 grados. Y las reacciones que se producen, ahora sí, es sólido-líquido. O sea, lo que era sólido, ahora va a pasar al estado líquido. Otro proceso de la pirometalurgia, tenemos a la conversión. Igual con temperaturas mayores a 900 grados. Sigue haciendo reacciones sólido-líquido. Tenemos otra que es la pirorefinación. También mayores a los 900 grados. También reacciones sólido-líquido. Entonces son los procesos, mejor dicho, de la pirometalurgia. Ahora lo que nos resta es aplicarlos a las diferentes especies minerales. Ya trajeron, ¿no? Sonríe, profe, sonríe. ¿Ya? Ahí te viene lo bonito. Ya.
Entonces, Lo que usted mencionó del secado antes, ¿se refiere al secado por lotes? ¿Al secado por lotes? ¿O es aparte? no, se queda normal. Puede ser por lotes o para química, para análisis químico, ¿no? Cualquier cosa. A ver. Entonces, en la flotación, nosotros obtenemos lo que se conoce concentrados. Entonces, los concentrados hablemos de la pirometalurgia del cobre. Cobre. Mi concentrado está constituido generalmente ¿por qué? Sulfuro de cobre. En un promedio del 22%. Sulfuros de hierro. En un promedio del 5%. Insolubles. Un 70-80%. Vamos a ir a un 70 para que guarde relación. Y obviamente metales preciosos. De eso va a ser constituido mi concentrado de cobre. Ahora, lo primero que tengo que realizar ese concentrado es que este debe disponer una humedad menor al 5%. Para transporte lo utilizan hasta 8%, pero aquí me interesa 5%. Entonces la intención aquí de la pirometalurgia es recuperar a este cobre que nos interesa. Si bien es cierto, ¿no?, que de la pirometalurgia se habla que se trata de procesos contaminantes, a razón de que se liberan los gases de SO2, SO3, pero con las torres de lavado de gases correctamente diseñadas y aplicadas, corregimos prácticamente al 100%. Entonces, la primera etapa, ¿no?, es que voy a tener aquí mi etapa de tostación. Entonces, mi concentrado ingresa a la etapa de tostación. En la tostación van a salir gases. ¿Qué gases? De SOX voy a colocar. Porque ese X que voy a tener, ¿no?, del SO3, el SO2 y el SO. El producto de esa tostación se denomina calcina y va a ingresar a la otra etapa de fusión. Ingresa a fusión. En fusión, de igual forma, ¿no?, van a salir gases, igual de SOX. El producto de esa fusión se conoce como mata negra. En algunas bibliografías va a encontrar el término eje. Generalmente en la bibliografía chilena encuentran el término de eje. Luego de esa etapa de fusión viene lo que es la conversión. En esa conversión ocurre el cambio de mata negra a mata blanca. O sea, internamente, ¿no?, se forma la mata blanca.
Y esa mata blanca me termina formando el cobre. Cobre bullón. Bullón. Y aquí se mira. En función salen también las escorias. Aquí también salen escorias, pero poco. Aquí sale más, aquí sale poca escoria. Luego ese cobre bullón se va a ir a a pirorefinación. A pirorefinación. De esta pirorefinación salen lo que deben ser los ánodos de cobre. Ánodos de cobre. Y estos ánodos de cobre, voy a jalar para aquí, se van a electrorefinación. Y en electrorefinación ya sale el cobre catódico. Entonces, el proceso pirometalúrgico para el gaso cobre. ¿Preguntas? ¿Qué es cobre bullón? Este es un cobre que todavía tiene impurezas de hierro, selenio y teluro. Es un cobre impuro. Ya que no quiero preguntar, entonces les complicaré la vida. Rotación, temperatura. 400 grados aquí. Pero ahí esta tostación que estamos aquí colocando, se trata de una tostación parcial, no es total. Aquí es parcial. Pero antes hacemos un acápite, ¿no? Tostación. Tipos. Entre los tipos de tostación tenemos una tostación oxidante, tostación sulfatante, tostación reductora, tostación por segregación, tostación total, tostación parcial.
Esos son los tipos de tostación más comunes que existen dentro del medio. Entonces, nuestra tostación que hemos realizado es una tostación parcial. Lo llevamos a 400 grados y lo que ocurre es simplemente terminar de botar el agua y algunas partículas, ¿no?, o elementos que tienen puntos de fusión bajos también terminan por irse. Y solamente nos concentra a los elementos que es el cobre, el hierro, el selenio, el oro. Ahora, en la etapa de fusión, nosotros agregamos aquí, ¿qué cosa? Paso a borrar. Entonces aquí ingresa calor. En fusión, aparte que sigue ingresando calor, de la temperatura, aquí va a ser 1300 grados. Ya de fusión, 1300 grados. ¿Qué se agrega? Escorificantes. Les indiqué que el supuesto era la mata negra. Este es el QSGS. Esa es la famosa mata negra. En conversión, desaparece esto y solamente me queda aquí, ¿qué cosa? La mata blanca. Y la mata blanca simplemente es el QS. La temperatura, 1200 grados. 1100 a 1200. Entonces, les indicaba de que aquí solamente se lleva a cabo hasta 400 grados. ¿Por qué razón? Porque el personaje denominado pirita, a los 450 grados centígrados, empieza a fracturarse, se va rompiendo. Y si nosotros aquí, ¿no?, dejamos que se rompe esa pirita, ocurre una generación de calor fuerte y termina por fusionarlo todito. Entonces no nos conviene que eso ocurra, por eso a 400 grados, hasta cuando, ahí lo manejamos solamente. Pero aquí en fusión tenemos también pirita, ¿no? Esa pirita ahora sí dejamos que llegue a la temperatura de 1300 grados. Pero en 450 grados, si esta era mi pirita, ahora va a empezar a romperse la pirita. Y ese momento que se está rompiéndose, yo aquí apago o reduzco mis inyecciones de combustibles. Y solamente con esta generación de calor en la pirita es lo que permito que se funda. A eso se denomina proceso autógeno. Entonces ahí se va a generar un proceso autógeno debido a la presencia de la ruptura o quebrantamiento de la pirita. Y de ahí ya se forma, como les indiqué, la mata negra, y en la conversión ya por 1200 forma la mata blanca. Y de la mata blanca sale el cobre bullón. ¿Qué más de aquí a ver? En la pirorefinación, la temperatura aquí estamos a 1100 grados. ¿Qué agregamos? Puede ser hierro, podría ser, puede ser oxígeno, inyección de oxígeno. Puede ser orgánicos. Dependiendo del tipo de materiales que queramos nosotros enviarlo a la escoria. Aquí te sale la escoria. Ahora, ¿por qué controlar
de la presencia del hierro. El hierro al incrementar la temperatura, en este caso está como feo, al incrementar la temperatura y existe mayor presión parcial de oxígeno, la mayor presión parcial de oxígeno, este hierro va a pasar a formar el Fe2O3. Y si la presión parcial del oxígeno sigue incrementándose, me forma el Fe3O4, la magnetita. Y si esa magnetita se me ha formado aquí, lo va a tapar los puntos de inyección de combustible y de calor. Por eso necesito controlarlo hasta ahora. ¿Cómo lo desdoblo a esa magnetita si es que ya se me formó? ¿Cómo rompo la estructura? Entonces, cuando tengo a este compuesto, quiero romper su estructura, le agrego a la etapa de fusión más hierro. Entonces, al agregarle más hierro, se convierte en Fe2O3. Y, obviamente, el feo, la agostita. Entonces, al agregar más hierro, formamos hematita y formamos la agostita. Ahora, en la etapa de pirorefinación, generalmente los problemas que tenemos es de que nuestro cobre sale como ampollas, como llagas en la superficie. Eso debido justamente a la presencia de oxígeno o azufre que está presente durante el baño que se viene realizando. Entonces, para poder coger a ese oxígeno presente y a ese azufre, nosotros agregamos orgánicos. ¿Cuál es ese orgánico? Entonces, aquí simplemente pues, es el eucalipto. O leña verde. Entonces, la leña verde, ¿qué nos produce? Uno, vapor de agua, ¿cierto? Luego, se va a tostar. Es decir, me va a generar ¿qué? Carbón. ¿Qué me va a generar? Azufre. Entonces, eso ingresa a la pirorefinación. Y el resultado de esos gases que se me han formado, ¿no? El carbón, el azufre, el oxígeno, aquí me va a salir como gases, aparte de la escoria, el CO, COX, o sea, CO2 o CO, simplemente, el SOX, eso va a salir ahí. Culpable de todo eso, la leña verde. Y con eso sí me sale un mejor acabado del cobre para que ya lo envíe a la etapa de electrorefinación. Entonces, la función en biorefinación más que todo es eliminar la presencia de oxígeno y de azufre presente. Pregunten, ¿eh? ¿Cuáles son los principios para tener en cuenta la pirometalurgia? Si bien para la hidrometalurgia nosotros utilizamos ¿qué diagramas? En hidro, ¿qué diagramas? Los diagramas de Purvais en la hidrometalurgia. Aquí nosotros utilizamos los diagramas de Kellogg y diagramas de Elligan. Diagramas de Kellogg y diagramas de Elligan son los principios para la pirometalurgia.
Este diagrama me dice, ¿no? ¿Cuánto es la presión de oxígeno que voy a necesitar? ¿Cuánto es la presión de azufre? ¿Cuánto es la presión de carbón que yo debo emplear? Y me señalan cuáles son las fases de estabilidad. Antes de enviar el comprado a metalurgia, se tienen algunas medidas en cuanto a los contenidos de algunos elementos que generan gases tóxicos. ¿Se podría nombrarlos? Ya me tienes lo que me dice arsénico, antimonio, bismuto. ¿Y en qué porcentaje? Generalmente arsénico está oscilando menor al 1%, antimonio al 1%, antimonio, y el otro está en 0.5. Pero aquí estoy colocando los tres principales, ¿no? Para que no se pare mucho. ¿Qué más? ¿Se han quedado mudos? ¿Qué ha pasado? Para que sigan tomando fotos. Y aquí salen los logos anódicos. ¿Cuál es la diferencia entre los ánodos de cobre y el cobre catódico? El otro es cátodo. Aquí es ánodo de cobre. ¿Qué ocurre? Si esta es mi celda, no, de electrodeposición, ¿no? De electrobyte. Decíamos, aquí colocamos nuestros electrodos ánodo y cátodo. Este ánodo de cobre que tengo aquí, producto de la pirorefinación, lo coloco aquí. Ese es mi ánodo de cobre. Pero como estoy refinando, ¿no? Aquí de igual forma tengo solución de USO4. Esta es una plancha del cátodo, luego va a ser una lámina de arranque de cobre, una laminita. Entonces, este ánodo se va descomponiendo al paso de la corriente eléctrica. Y sus iones, ¿no? Que se están generando, se va a ir pegando en el cátodo. Y me va quedando aquí, ¿qué? Un barro. ¿Ah? Ese barro es el lodo anódico. Y aquí tengo mi cátodo nuevo, LGAS. Ya en ese barro que encontramos, aquí vas a encontrar obviamente pues, el oro, la plata, selenio, teluro, bismuto, cadmio. Eso vamos a encontrar. Indio también está. Y el indio. Y puede ser eucalipto o leña verde. La intención es que se proporcione gases de oxígeno, de azufre y de carbón. El carbón para que se vaya a formar la molécula de CO2. El azufre para que forme el SO2. Pero ojo, eso está a una determinada temperatura y a una determinada presión de aire.
Ya lo que nos está preguntando. Aquí, en cada una de estas etapas, nosotros trabajamos con presiones parciales de oxígeno y presiones parciales de azufre. ¿Quién me va a direccionar cuál es la presión parcial de cada uno? Estos dos caballeros. Yo tengo que ir a mis diagramas de Kellogg o de estabilidad que le decimos, o estabilidad. Y ahí simplemente ubico, ¿no? Presión parcial de oxígeno versus ¿qué? Temperatura. Y ahí me forma una serie de fases. ¿Cuál es la fase que me interesa? La ubico ahí. Ah, ¿y a cuánto es la presión que debo utilizar? Eso lo aplico ahí. Y el diagrama de Ehrlichman me dice las reacciones. ¿Qué reacciones se van a producir a determinada temperatura? Si no domino estos dos diagramas, puedo hacer cualquier cosa menos estar sacando lo que yo quiero. En la siguiente clase, si quieres, calculamos cómo hacer eso. No. Listo, caballeros. ¿No está su lista negra? Exámenes.